Bien, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, la escritura dice, voy a leerlo aquí en la versión TLA, que fue de donde la tomé para esta enseñanza. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Vuelvo a repetir, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. En la versión Reina Valera dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bien, hay algo muy importante en nuestra vida, y es que nosotros, desde el mismo momento de la creación del hombre, Dios colocó sobre la raza humana su bendición. Yo les hablaba el viernes de bendición activa y de bendición pasiva. Les hablaba el día viernes y les explicaba que en Dios sus bendiciones todas son activas. Todas las bendiciones en Dios son activas. ¿Por qué son activas? Porque Dios es activo. Es decir, lo que Dios declara no es que lo vaya a hacer, sino que ya está hecho. Eso les explicaba el viernes. O sea, nada en Dios está por hacerse. Todo en Dios está hecho. Acuérdese de eso. Nada en Dios está por hacerse. Todo en Dios está hecho. Cuando tú recibes una visión, ¿a cuántos Dios les habla por visión? Cuando tú recibes una visión, no es que Dios lo va a hacer, es que ya está hecho. La visión es un cuadro. ¿Estamos? ¿Qué es la visión? Un cuadro. El sueño que Dios te da es un cuadro, es una pintura que Dios dibujó. Es decir, ese es tu futuro. ¿Aló? ¿Usted no se alegra? Usted no se alegra con eso. O sea, cuando usted recibe una visión, sea en sueño o sea despierto, es una visión. Esa visión viene de Dios. La Biblia no dice si José recibió la visión despierto o dormido. Dice simplemente que tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le mostró que había una flor alta y que las otras flores se agachaban delante de la flor alta, ¿cierto? Y Dios le repite el sueño de otra manera, ¿cierto? Lo habla entonces de una espiga, y las otras espigas, 2 espigas, les estaban doblándose delante de la espiga que se levantaba, porque Dios repite los sueños, Dios repite la visión. Así como una palabra profética usted no la recibe una vez, usted la recibe todas las veces hasta que usted vea el cuadro. ¿Estamos entendiendo? La palabra profética Dios se la va a repetir hasta que usted vea el cuadro. Si usted no logra ver el cuadro, Dios tiene que seguirle hablando, pero no porque lo va a hacer, sino porque ya Él lo hizo y lo preparó para ti. De manera que la palabra profética tuya, Dios no se la da a otro, porque es tuya, te pertenece a ti. Si tú no la crees, si tú no la tomas, sencillamente esa palabra, cuando llegues al cielo, Dios te va a decir: mira, cabezón, mira, cabezona, esto era para ti, pero tú andabas por otro lado. Entonces Él te va a mostrar allá la visión que tú no vistes acá. Por eso es importante entender en qué lugar me encuentro. Una de las cosas que yo hago cuando alguien llega a esta iglesia es mostrarle la visión de esta casa, poderle dar a entender que esta es una casa apostólica y profética, para que la persona sepa que no está llegando a cualquier iglesia o a cualquier templo, sino está llegando a un lugar específicamente donde Dios tiene un plan para su vida, o sea, para la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque en este lugar Dios nos pone a soñar, Dios nos pone a tener visiones. O sea, Dios cambia nuestra estructura mental, Dios desmonta lo que nosotros decimos conocer de Él para luego entender lo que es Él. Amén. Entonces, dentro de eso,
nosotros hemos estado hablando acerca de la bendición que enriquece, que es el tema. El viernes estuvimos hablando en la segunda conferencia acerca de lo que es el manto de bendición y estuvimos hablando de las 7 características de ese manto de bendición. Y el día de hoy voy a hablarle sobre la llave, la clave, que es la obediencia. Entonces, en la obediencia está la clave que activa el manto de la bendición. En la obediencia está la clave que activa el manto de la bendición. En otras palabras, en el hombre la bendición es pasiva porque el hombre la recibe, pero él decide creerla o no creerla. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando Dios habla, Él ya hizo un cuadro. Pero cuando yo escucho, yo decido creer o decido no creer. ¿Sí? A mí me impacta cuando alguien dice, a mí me trajo el Espíritu Santo. O sea, eso habla mucho. Eso habla mucho. Cuando alguien dice, yo entré, yo pasé, o yo le pedí dirección al Señor y me mostró ese lugar. O sea, eso habla mucho. Eso habla de que Dios está haciendo una conexión con alguien que tiene un propósito con esa persona. Por eso me impacta más cuando alguien entra a este lugar por causa de que es el Espíritu Santo el que lo trae a este lugar. Estamos allí. Entonces, yo quiero que antes de hablarte, porque yo te voy a seguir hablando de Abraham, porque Abraham para mí es el modelo del manto de la bendición, es decir, cómo vivir bajo el manto de la bendición, porque Abraham es el padre de las naciones y es el padre nuestro también, terrenalmente hablando, ¿sí? Entonces, te voy a hablar acerca del tema de la bendición como clave, como secreto, para que ese manto de bendición que Dios ha colocado sobre ti y sobre mí se active. Así que preparémonos para escuchar. Quiero que comencemos a entender que todas las promesas de Dios que vienen a ser las bendiciones activas para nosotros sus hijos, tienen una clave, tienen un botón de encendido que dará acceso libre a todo el bienestar declarado para sus escogidos. Ese botón se llama obediencia, ¿sí? Es como si es un switch, ¿cierto? Si yo enciendo un switch, entonces lo que esté conectado a ese switch va a funcionar, sea un bombillo o una bombilla, sea un ventilador, sea un aire acondicionado o cualquier elemento eléctrico. Es un switch. Escúchame, la obediencia Dios no la demanda porque Él nos quiere maltratar. La obediencia, es más, entre otras, Dios sugiere que seamos obedientes, pero no nos obliga a ser obedientes porque nos quitaría el libre albedrío. Es decir, la capacidad de tomar la decisión de si lo sigo o no lo sigo. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, en este tema que nosotros estamos siguiendo este mes, quiero hacer algunas aclaraciones antes de entrar a compartir lo de Abraham. Y es que Dios no nos pide obediencia para bendecirnos. Es interesante esto. Dios no me pide obediencia para bendecirme. Dios me pide obediencia porque soy bendito. No sé si usted lo captó. O sea, a mí Dios no me pide obediencia para darme algo. Por ser mi padre, Él me lo va a dar. Es decir, mis hijos para comer en mi casa no necesitan ser obedientes. Así sean desobedientes, yo les voy a dar comida. O les voy a dar vestido. O les voy a dar calzado. ¿O no? ¿Sí? Pero Dios me pide obediencia porque soy su hijo, porque soy bendecido, porque tengo el manto de Él puesto sobre mí. ¿Qué se pelearon los hermanos de José? La túnica, el manto de la bendición. ¿Qué es lo que el diablo quiere robarte a ti? Mira, el diablo cuando te insta a pecar, no es porque te quiere destruir. Cuando Él te insta a pecar es porque te quiere robar el manto de tu bendición. O sea, Él quiere robarte tu propósito. ¿Estamos claros allí? Entonces, quien haya examinado un poco las Escrituras, notará que hay dos tipos de promesa que Dios otorga. Aquellas que no requieren que yo haga algo para recibirlas, esas se llaman promesas incondicionales.
como es el caso de la salvación. Y aquellas, la segunda, son aquellas que para verlas como una realidad en nuestro caminar con Dios, requieren que obedezcamos una instrucción o mandato que Él nos demande. Voy a avanzar un poco para poder explicar lo que sigue. Es interesante observar que en Génesis 1:28 el primer acto de Dios al crear al hombre fue bendecirlos. En Génesis 2:3 notamos el segundo acto de la bendición de Dios, y es que Dios bendijo el día de descanso. O sea, el día de descanso no es opcional para nosotros. Tú tienes que tener de los 7 días de la semana uno en donde descansas, en donde reposas. Y luego, hasta ese momento, Dios no le había impuesto a Adán y a Eva alguna norma o regulación que debieran obedecer. Cuando usted llega hasta Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios no ha emitido normas, Dios no ha emitido leyes, Dios no ha dado mandatos, no ha emitido mandamientos. ¿Sí? Los emite en el 2:16, cuando le dice a Adán que del árbol que de todo árbol puede comer, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ciertamente el día que él comiere morirás. Esa es la primera instrucción, y aquí es donde te quiero hablar. Sí, nosotros debemos entender o inferir que cuando tenemos una comunión íntima con Dios, las normas no son necesarias o no serían necesarias, siempre y cuando nuestro corazón siempre esté conectado con Él. Voy a explicarte lo más sencillo. En Deuteronomio, Moisés dice que realmente los mandamientos y las ordenanzas de Dios no son pesadas, no son difíciles de cumplir. Ellas están cercanas a nuestro corazón. Lo que sucede es que en Génesis 3 el hombre peca, o habla de la narrativa explica el pecado del hombre, y el pecado del hombre es ir en contra de la única norma que Dios puso. La pregunta que siempre nos hacemos: ¿por qué si Adán y Eva estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios, por qué pecaron? Volvemos entonces a lo que teológicamente conocemos. Dios nos creó, pero no nos hizo títeres. Él nos dio capacidad de decidir autónomamente. Yo puedo decidir seguirlo o puedo decidir no seguirlo. Un ejemplo: un hijo mío puede decidir seguir en mi casa o irse de mi casa. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Sí? Hay padres que cuando comienzan a colocarle las normas a los hijos, ¿qué hacen los hijos? Se van de la casa. ¿Por qué? Porque ellos deciden no vivir bajo esa norma. Entonces, Él como Padre estableció una norma para Adán y para Eva, que de paso eran normas también para nosotros. Pero no habría necesidad de las normas si la comunión mutua e íntima no se interrumpe. Lo que hace Satanás cuando llega al Edén, lo que hace Satanás es interrumpir la comunión íntima. Y cuando Satanás interrumpe la comunión íntima, Eva se desconecta. Y al desconectarse oye una voz extraña que nunca había escuchado y le prestó atención. O sea, Satanás va a intentar siempre entrar a nuestra vida para tomar el manto de la bendición que Dios ha puesto sobre nosotros, sus hijos, y es fácil tomar el manto de la bendición. Es forzarte a romper la estructura de obediencia a Dios. Es decir, cuando Satanás te incita a pecar, él no está interesado en tu pecado, él está interesado en lo que tú pierdes cuando pecas, el manto de la bendición. No sé si usted lo está entendiendo. Y esto es importante, pastor. ¿Qué tiene que ver esto con finanzas bíblicas? Todo. Porque resulta que todo aquel que ha practicado
la obediencia entiende, y eso lo vamos a ver posiblemente el próximo domingo cuando veamos Deuteronomio 28, sobre lo que son las bendiciones materiales de Dios, o sea, cómo se especifican las bendiciones materiales de Dios. Y tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque las bendiciones se materializan a través de la obediencia. Vuelvo a repetirlo. Lo que hace la obediencia es materializar las bendiciones de Dios, que todas son espirituales, porque para Dios todo es espiritual. Dios no sabe separar entre lo material y lo espiritual, porque para Dios el dinero es espiritual, tu familia es espiritual, tus hijos es espiritual, con lo que tú te vistes o te calzas, todo eso es espiritual. Para Dios la comida es espiritual. Por eso todo lo que Dios crea lo bendice, porque para Él todo tiene una esfera espiritual. Pero Él sabe que el hombre lo tiene que materializar, y la manera como el hombre va a materializar lo espiritual es a través de la obediencia. ¿Alguien lo está entendiendo? Ahora, yo quiero decirte algo que no había observado, pero que en este estudio observé con más detenimiento, y es que Dios, cuando creó al hombre, sopló aliento de vida sobre el hombre. Eso lo habíamos visto, sí, es cierto. Sopló su zoé, ¿cierto?, en la nariz de Adán, y entonces Adán fue un ser viviente. En el hebreo sopló su ruá, es decir, sopló todo el aliento, todo lo que Dios lo recibió el hombre a través de del soplo de Dios. Entonces hay algo importante que Ezequiel 36:27 dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que me obedezcáis. Escúchame esto. ¿Por qué Dios le da un mandato a Adán? Porque le había puesto de su espíritu a él. Escúchame, mientras Dios no more en tu vida, tú no puedes entender un mandato de Dios. Y por eso Dios no se toma el tiempo de enviarnos un mandato hasta cuando el soplo de Él no esté morando dentro de nosotros. ¿Sí? Es decir, Dios tiene que morar dentro de nosotros, para que al morar dentro de nosotros podamos entender: hey, esto lo recibí. Dice Ezequiel 36:27: y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que obedezcáis mis preceptos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis mandamientos. Y entonces luego, a partir del 28, Él declara toda una serie de prosperidad sobre la vida de aquel que es obediente por causa del Espíritu Santo que mora en esa persona. Aló, alguien no puede decir que no puede obedecer a Dios. Estoy hablando con hijos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo. Quiere decir que teniendo el Espíritu Santo saltamos la cerca violentando las ordenanzas de Dios, pero ya eso es intencionalidad, y eso la Biblia lo llama iniquidad. Estamos allí. Importante poderlo entender. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que la única razón por la cual Dios coloca su Espíritu en nosotros es porque Él quiere vivir transparentemente dentro de nuestra vida, y porque además Él quiere santificar su nombre morando en nosotros. O sea, Dios quiere que su nombre sea santificado entre todas las naciones de la tierra, que se pueda notar, que se pueda marcar la diferencia entre quien tiene a Dios y quien no tiene a Dios. No sé si usted lo está comprendiendo, si estoy hablando chino o japonés, no sé, o mandarín, o sea, Dios, para que nosotros seamos obedientes, ha colocado su Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios no podríamos ser obedientes. Si tengo al Espíritu Santo, recibo, acepto y camino un mandato de Dios o un mandamiento de Dios. Si no tengo al Espíritu Santo, me es difícil caminar así. O sea, nadie puede caminar sobre esta tierra obedeciendo a Dios a menos que Dios more en esa persona, como lo hizo con Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham, había colocado el espíritu de él en Abraham para que Abraham pudiera distinguir la voz de Dios. Ahora, yo creo que hoy es importante que podamos entender un binomio perfecto para que se materialice la bendición de Dios. El binomio se llama obediencia-bendición. Las Escrituras
nos muestra que nuestra conducta de obediencia a Dios está basada en una relación de amor de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Somos bendecidos por Dios por su gracia, pero le obedecemos porque le amamos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Solamente puedo obedecer a Dios si lo amo. Si no lo amo, no lo puedo obedecer. Porque el amor es lo que me invita a mí a la obediencia, no la recompensa. Quiero aclarar eso. O sea, a mí no me puede invitar la recompensa a obedecer a Dios. Si yo le digo a mis hijas que si se portan bien todo el año, yo al final de año les regalo un carro, créame que hasta me lavan el carro todos los días. Ponen esas llantas a brillar todos los días. Pero cuando reciban la recompensa ya no me lavan más el carro. Dios no quiere bendecirnos por la recompensa. Dios quiere bendecirnos por la relación mutua de amor. Él me ama, yo lo amo. Él me ama, yo lo amo. Él me ama, yo lo amo. ¿Estamos claros allí? De manera, Dios no, y hago la aclaración, Dios no mendiga amor. Dios no mendiga amor. Dios te invita a que lo amemos. Es una invitación. Siempre Dios está invitando. Siempre Dios está invitando. Es una invitación. Te invito a que me ames. La obediencia será el resultado de mi amor por Él. Mi amor por Él. Ayer escribía una reflexión después de terminar mi tiempo a solas con Dios y mostraba cómo en el capítulo 7 un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa, pero ni le lavó los pies, ni le limpió la cabeza, ni le limpió la cara, ni le lavó las manos, como se tenía como cortesía. Cuando uno invitaba a su casa a alguien, uno le lavaba los pies. O sea, era sinónimo de recibir una persona y que esa persona estaba bajo un pacto de sal en nuestra casa. Pero en esa casa llega una mujer que le lava los pies a Jesús con algo que no es agua, con un perfume de alabastro, o sea, con un perfume costoso, dice la Escritura. Y entonces el fariseo murmuraba dentro de su pensamiento: si éste supiera quién es ella, si éste supiera. O sea, este no está el Hijo de Dios, porque si éste supiera quién le está lavando los pies, quién le está enjugando sus pies con su cabello, ya la hubiera echado de aquí. Y entonces Jesús se le voltea y le dice: Simón, ¿quién va a tener más agradecimiento? ¿Aquel que se le perdona mucho o aquel que se le perdona poco? Y hace una comparación de dos personas que tienen una deuda. Y Simón dice: claro, Señor, el que se le perdone mucho. Bueno, a esta mujer se le ha perdonado mucho. Y entiéndelo, solamente ama a Dios de verdad aquel que sabe de dónde lo sacó el Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo he entendido que si en mi familia o en cualquier lugar o en la iglesia no hay gratitud a Dios, no puede haber gratitud entre nosotros, porque la mayor gratitud se la tenemos que dar a Dios. Y a veces queremos honrar al hombre de Dios sin honrar a Dios. Lo estamos haciendo a la inversa. Hay que honrar a Dios para poder tener facilidad de honrar al hombre de Dios. Y para poder tener facilidad de ser agradecido con el hombre o la mujer de Dios de la casa. Usted lo está captando. Entonces, importante que realmente la obediencia va a estar basada en el amor. Tú puedes vivir tu vida cristiana de una de las dos maneras. Tú la puedes vivir con la bendición plena de Dios o la puedes vivir basado en las misericordias de Dios. La mayoría de los seres humanos vivimos basados en las misericordias de Dios y no en las bendiciones de Dios. Pero Dios nos invita a vivir bajo la bendición. De manera que la fórmula para una vida plena es
amo, porque amo obedezco, y por cuanto obedezco tengo acceso pleno a todos los recursos de gloria que Dios tiene para mí. En otras palabras, basado en el amor obedezco, y basado en la obediencia el manto de la bendición me da cobertura, y siempre estoy funcionando bajo el manto de la bendición. Acuérdate que Dios dice para que te vaya bien, siempre será para que te vaya bien. Entonces, después de hacer toda esta introducción, que sé que es un poco larga, yo quiero que vayamos entonces a Génesis capítulo 22, y en los próximos 15 minutos vamos a desarrollar algo bien interesante acerca de la vida de Abraham. Génesis capítulo 22. Era necesaria esa introducción, ¿por qué? Porque realmente nunca Abraham actuó basado en la recompensa. Abraham actuó basado en el conocimiento y en el amor que tenía de su Dios. Entonces, en Génesis 22 dice la Escritura: aconteció, versículo 1, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Quiero hablarte de 2 cosas que sucedieron en ese momento con la vida de Abraham. Primero, Abraham encontró 3 razones poderosas para obedecer a Dios. ¿Encontró cuántas razones? 3. La primera razón que Abraham encontró para obedecer a Dios es que le permitió a Dios examinar su corazón. Tú tienes que permitirle a Dios que examine tu corazón, porque el hombre siempre tiende al mal. La raza humana siempre tiende al mal. O sea, de 10 pensamientos que tenemos, 8 tienden al mal y 2 tienden a lo bueno. Entonces, lo primero que usted observa allí del versículo 1 al versículo 4 es que Abraham permite que Dios pruebe, que Dios examine su corazón. Porque la palabra dice que
que probó Dios a Abraham, lo probó, lo examinó. O sea, la diferencia entre vivir de misericordia y vivir de la bendición o del manto de la bendición es que yo pase el examen de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. O sea, mientras yo no pase el examen de Dios, en otras palabras, habrá cosas que Dios te va a pedir y que te dolerán entregarle a Él. Y solamente cuando tú se la entregues a Él sin dolor, pasas el examen. ¿Aló? ¿Por qué Dios te va a pedir lo que te duele? Porque lo que te duele es lo que te domina. ¿Estás entendiendo? Lo que te duele darle a Dios es lo que te domina. Mientras tú no rompas con lo que te domina, tú tienes que caminar en misericordia de Dios y no en la bendición de Dios. ¿Estamos claros? Por eso la primera ofrenda o la ofrenda de rompimiento financiero se llama dar con dolor. Es decir, dar aquello que yo no puedo dar. Dar aquello que si yo lo doy, me queda mocha la economía del mes. Dar aquello que si lo doy, es posible, sí, es posible que Dios me diga, es que yo me voy a llevar a tus hijas a misiones. Y Él sabe cuánto las amo. Pero entonces las tengo que entregar con dolor y las tengo que depositar en sus manos. Lo que a Abraham le dolía era a Isaac, porque él ya había echado en el capítulo anterior, en el 21, él había echado a Agar y a Ismael de su casa. Por eso dice el principio, después de estas cosas, pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? El que había echado a Agar y a Ismael de su tienda, porque no pertenecían al propósito de Dios. Pero Agar e Ismael iban con la cobertura de la bendición de Abraham, porque Dios no quita el manto, aunque nosotros caigamos en error. ¿Aló? Lo segundo, la segunda razón que Abraham encontró para obedecer a Dios es que a través de la obediencia se adora. Tú puedes cantar, puedes tocar, puedes hacer sonar el piano, pero mientras no obedezcas, no eres adorador. Puedes servir lo que tú quieras, puedes hacer llorar a la gente mientras predicas, pero si no obedeces, no adoras. Y lo segundo que hizo Dios, está del versículo 5 al versículo 10, es que cuando Abraham vio el lugar, en el versículo 10, en el versículo dice 5, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y me gusta la fe de Abraham, y volveremos a vosotros. Volveremos. No dijo volveré, volveremos. ¿Te acuerdas qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Una pintura que ya Dios hizo. O sea, mi final ya está hecho. ¿Sí me entiende? ¿Sí? La Tucson gris está hecha ya, ¿cierto? O sea, está ahí, ¿sí? Ya está en el cuadrito. El tema es que yo creo que no tengo plata para comprar el cuadrito. O sea, el tema es que yo no creo que eso todavía me pertenezca. ¿Sí me hago entender? ¿Usted lo está entendiendo? O sea, muchas veces nosotros, ¿por qué menospreciamos la palabra profética? Porque no conocemos cómo se mueve Dios. Ignoramos. Por eso es importante tener identidad, tener comunión, como se lo expliqué en la primera enseñanza, vuélvala a escuchar. Abraham entendió que él iba a volver con Isaac, que él no iba a volver solo. Ahora, ¿por qué lo entendió? Porque conocía a su Dios. Y solo confía en Dios el que lo conoce, dice el Salmo 9:10. Si yo conozco a Dios, entonces voy a entender que lo que Dios me pide, me lo va a devolver. Hola, multiplicado al 100 por 1.
Por eso las ofrendas que activan las finanzas son las que duelen. O sea, tú vas a tomar el sobre hoy de acuerdo a tu capacidad. Eso no te duele. Cuando tú lo tomas de acuerdo a tu incapacidad, eso duele. ¿Hola? ¿Estamos entendiendo? Lo que duele es lo que va a activar. Lo que está en tu capacidad no activa nada. Isaac tenía que ser entregado, porque Isaac era lo más valioso, era la promesa. A través de Isaac iban a ser una nación. Pero yo te entrego Isaac. La pregunta que Dios te hace es: ¿cuál es el Isaac que todavía está impidiendo que tu manto de bendición sea pleno? ¿Aló? Estamos captando la idea. Estamos captando la idea. Lo tercero es que Abraham obedeció a Dios porque lo quería honrar. Para Abraham su obediencia estaba basada en la honra a su Dios. Versículo 11 al 12. Cuando tú quieres honrar a Dios, lo mejor tuyo es para Dios. Lo primero tuyo es para Dios. Yo no había preparado el mensaje anoche. Subí, poco decepcionado, mi equipo perdió, ¿cierto? Y el Señor no dio ganas de hacer mensaje. Bueno, me fui a dormir a las 8 de la noche, 8:30. Pero a la 1:30 me estaba tocando a levantarse, mi hijo, porque tú no puedes llegar allá a improvisar. ¿Estamos? Cuando Él sabe que para ti Él es prioridad, Él te interrumpe hasta tu sueño. Quiero que lo entiendas. Quiero que lo entiendas. Yo recuerdo que cuando yo salía a trabajar y regresaba a la oficina, yo regresaba con la cabeza agachada, porque mi esposa me preguntaba: ¿a cuántos clientes visitaste? ¿Con cuántos hablaste? ¿Qué propuesta económica es? ¿Quién hizo pedido? Y yo lo que me había dedicado era evangelizar a los jefes de compras o a las personas que yo contactaba. Y decía: no, pero mira, tenía un problema así con la mujer. Pero Marcos, se necesita pedido. Sí, pero la obra del Señor. Pero Dios ese año pagó deudas en cantidades, porque Él honra a los que le honran. Abraham entendió que a pesar de ser el gran amigo de Dios, porque no ha habido en la tierra otro que sea el gran amigo de Dios, que Abraham entendió que tenía que honrar a Dios. Muchas veces no doblamos rodillas porque somos íntimos con Dios, pero él entendió que una de las maneras en la cual la obediencia se manifiesta es a través de la honra. Yo tengo temor, mira lo que dice el versículo 11. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. O sea, él ya había dispuesto el cuchillo, ya la garganta de Isaac estaba lista, ya iba a ofrecer el sacrificio. Pero dice el escritor a los hebreos que en el corazón de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, que lo podía levantar aún de los muertos, porque Él tiene la capacidad de hacer eso. Por eso cuando tú le presentas lo único que tú puedes presentarle a Dios y entregárselo a Él, entonces Él puede resucitar lo que está muerto en tu vida. No hay otra forma. No hay otra forma de resucitar lo que está muerto en tu vida, entregando aquello que te domina. Ahora observa, lo segundo que está en este pasaje es que, basado en la prueba superada, Dios le ensanchó el manto de bendición a Abraham. ¿Cuál es la respuesta de Dios para Abraham? Cuando Dios ve un hijo obediente, Dios tiene una respuesta para ese hijo obediente. Cada vez que Dios ve un hijo obediente, tiene una respuesta para ese hijo obediente. Entonces Dios
¿Qué hace con Abraham? Le ensancha el manto de la bendición. Está ahí del 22, del 13 al 19. Y en el versículo 13 encontramos que Dios provee el cordero que se requiere. Entonces Abraham entiende un nuevo nombre de su Dios. Él entiende que su Dios se llama Jehová Jireh, Dios que va a proveer siempre. Escúchame, si tu problema es económico, yo te invito que en este diciembre mates tu Isaac. Mata tu Isaac para que veas la gloria del Señor. Si tu problema es obediencia a tu autoridad superior, mata tu Isaac. Es decir, comienza a decir: ¿sabe qué, Señor? Lo que diga mi jefe, lo que digan mis pastores, lo que diga mi líder, yo lo voy a obedecer al pie de la letra. O sea, hay algo que tiene que costarte, hay algo que tiene que dolerte, para que puedas ver la gloria de Dios y para que tu manto se ensanche. Él vio la provisión de Dios en el cordero. Cuando, y va subiendo la alabanza por favor, cuando él vio la provisión de Dios, cuando en su corazón sacrificó a Isaac. Voy a decirte un secreto: basta con que tú le hagas una promesa a Dios para que Dios active tus bendiciones. Basta con que Dios le diga: ¿sabes qué, Señor? Si tú me entregas el empleo que yo te pido, mi primer sueldo en su totalidad es tuyo. Y ¡guau!, la puerta se abre. La puerta se abre. Y nosotros lo hemos visto en gente de acá. Gente de acá que ha dicho: Señor, si tú me entregas esa empresa para mi empresa, la primera utilidad que produzca esa empresa es tuya. Y tienen sorpresas grandes. ¿Por qué? Porque Dios es Jehová Jireh. Él siempre va a proveer. Siempre va a proveer. Siempre va a proveer. Basado en esa prueba superada, Abraham conoce al Dios que siempre provee, versículo 14. Pero el versículo 15 al 17, Dios ensancha el manto de bendición de Abraham. Del 15 al 17, dice el 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ensanchó el manto de bendición, lo extendió a las generaciones siguientes. La Biblia dice que son 1000 generaciones bendecidas cuando caminamos en obediencia. Lo otro, le prometió ahí mismo en el 17, en la parte B, una descendencia de conquista, y dice: y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos.